Amigos de YouTube, vengo con un proyecto nuevo, de los que me gustan, de estas cosas que son medias vintage antiguas y que no funcionan o no sirven, y vamos a tratar de darle vida, a ver si se puede rescatar. En esta oportunidad, ¿qué cosa es esto? Esto es un voltímetro, amperímetro voltímetro, ya BTBM, o sea, vacuum tube, de tubos, de válvulas. Marca, por la pinta todo, debe ser de Headkit. Vamos a verlo bien. Y primero que suena como algo suelto, como una matraca. Vamos a poner bien y vamos a revisarlo juntos. Ya, efectivamente, acá tenemos Headkit Company, ese modelo B7A, muy maltratada la esfera, incluso la mica, incluso rota en la parte lateral. Acá hay una rajadura, acá otra, los botones negros, estos cables, vamos a ver qué cosas son. Bueno, este es el cable de energía, aparentemente, por el enchufe, y este debe ser el cable de la sonda, aunque tiene aquí el común, el de corriente directa, dice, acá dice corriente alterna, AC, y el común al costado. Esto es diferente que este se lo han puesto después. Acá le falta algo, no sé qué será. Vamos a abrirlo, vamos a ver si funciona, si puede funcionar. Acá hay una etiqueta de algo. Acá tiene una serie de etiquetas de inventarios. El último inventario en el 2005, según se lee acá, 2005, y por la parte posterior tiene más etiquetas de inventario y los tornillos que son, este está suelto incluso, y este está, y por la parte inferior no tiene las patitas que normalmente debe llevar. Entonces vamos a ver si vale la pena, si se puede sacar adelante. Entonces voy a abrirlo con ustedes, para ustedes. Como se abre muy fácil, se sacan estos dos tornillos y sale para adelante toda la... Vamos a ver qué tiene adentro, a ver si vale la pena sacarlo adelante. Ya, bueno, solamente saqué estos dos tornillos. Me ayudo con este desarmador. Y para afuera. ¿Qué cosa sonaba? Sonaba esto, que es una de las patitas justamente de las que faltan en el interior, la contraparte, mejor dicho. Vamos a poner un lado y ahora vamos a ver qué cosa tenemos. Acá está la otra contraparte. Con contraparte me refiero a lo que va en la parte interna de los cauchos. Esto de una vez vamos a mostrarlo. Este es el gabinete, está bien en la parte superior todo, pero acá sí le ha caído algo que lo ha oxidado por completo. Algo parece que se hubiera derramado.
Vamos a ver qué cosa tiene. Bueno, lo primero interesante, que tiene un transformador que ya de por sí es interesante. Tiene, según indica acá, escrito con la pieza lo ven 110, 80, 70, que son estos cables que no están conectados. Y estos dos de aquí, que son estos dos, vamos a de una vez ver si tiene continuidad, para ver si, ya que tengo el voltímetro a la mano, para ver si el transformador está bien, por lo menos si está. Este es uno. Aparentemente este es el otro. Y sí cierra. Entonces aparentemente el devanado primario del transformador está bien, estaría bien. Y en cuanto al devanado secundario, bueno, tendríamos que revisarlo internamente. Ahora vamos a ir viendo acá cosas a primera vista. Un condensador electrolítico que tiene que salir porque esto se seca. Esto la verdad no sé qué es. Tiene la pinta de ser o un relay, pero aparentemente podría ser un diodo. ¿Sí? Vamos a ver. El selector que está con todas sus resistencias originales. El otro selector con un condensador que también tiene que salir sí o sí. Este de aquí. El cable original que lo han anulado el conector y han pasado un cable que alimenta al selector y seguramente tiene uno directo y el otro debe ser que normalmente es el de corriente continua con una resistencia que normalmente se le pone de 1 mega. Acá tiene marrón, negro y verde, que es justamente 1 mega. Acá hay una resistencia de 1 mega para hacer la corriente alterna y corriente continua cuando viene acá. Y este es el común. Entonces ya un poco nos va quedando claro. Indudablemente aquí hay que hacerlo mejor, hay que ponerlo, que estos dos sean iguales por lo menos. Incluso los tres deberían ser iguales y no hacer una vitrina de diferentes componentes. Estos son los potenciómetros de regulación. Este es el depósito para la batería para medir resistencias. Estos son los dos tubos, porque este voltímetro era por comparación. Uno debe ser la rectificadora, que es esta, la 6AL5 debe ser, sí, 6AL5. Y vamos a ver de una vez si está en buen estado, o por lo menos si está. Vamos a sacarla. Vamos a sacarla y vamos a ver si tiene continuidad, por lo menos entre los pines, creo que era 4 y 5 en este tipo de válvula. Entre
4 y 5, pues, no, entonces no era entre 4 y 5, o entre 3 y 4, ahí está, era entre el 3 y 4. Fíjense, entre el 3 y 4, entonces esta válvula que es la rectificadora está bien, y la otra es justamente la que sirve para hacer el puente, que son doble triodo, porque estos voltímetros funcionan por comparación. Al desbalancear el voltaje de placa, hace que se incline para un lado o para otro la aguja, y esto creo que también era esto era entre 4 y 5, ¿ven? Entre 4 y 5, y también con la 9, creo que era, con la 9. Entonces, esta válvula, que debe ser la 12AU5, creo que era, no, 12AU7, este doble triodo también está bien. Entonces, estamos caminando bien. Vamos a apagar esto que está aquí con gutapercha. Vamos a ver que si tenemos aquí esto está suelto, esto hay que soldarlo bien. Esto es basura. Vamos a sacar el foquito para ver si, por lo menos si tiene continuidad. Esta es la lamparita de indicación que está con también está cerrado, o sea que esto también debe prender, debe encender. Entonces vamos bien. Aparentemente esto sí puede estar, si se ajusta todo lo que está suelto, lo que está maltratado, podría quedar operativo. Esos condensadores de atrás cerámicos nunca se cambian, ellos son muy exactos. La resistencia sí podrían haberse movido. No lo quiero de precisión, solamente lo quiero de aproximación. Entonces, para eso me interesa cambiarle los condensadores antes de poner energía, entonces tendremos que cambiar un condensador, el electrolítico de aquí. Son dos condensadores, al menos dos condensadores, y vamos a ver que el reloj es lo principal, que el reloj esté en buen estado, y vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a soltarlo de aquí para poder trabajarlo y corregir todas estas cosas flotantes, para separar la galleta, ¿no? La tarjeta, y vamos a después con calma limpiarlo todo, y vengo acá para mostrarles cómo me va quedando. Bueno, ya lo tenemos todo afuera, y acá vamos a ver varias cosas. Lo primero es que esto ha sufrido algún tipo de corrosión, está totalmente tocado. Fíjense que las pistas no existen y las han hecho superficiales con estos cables. Han reconstruido la tarjeta toda con cables. Vamos a tratar de hacerlo más limpio. Incluso aquí también.
Si se ve, está toda tocada, íntegramente tocada. Esto también está suelto, que es el... pero la pista sí, aparentemente, pese a que está en el aire, está también tocada. Originales los potenciómetros. Esto es lo que hay que cambiar, uno de los condensadores. Vamos a poner terminales nuevos y el otro electrolítico también tenemos que ese que está acá abajo, cambiarlo. Vamos a revisar que el transformador esté operativo, y en base al reloj que lo soltamos también tiene complicaciones. Le falta un tornillo, que es la parte que está rota. Hay que componerlo y vamos a ver si tiene, que no esté quemada la bobina, si no prácticamente el reloj no serviría y eso sería complicado. Vamos a ver si el reloj responde. ¿Ven? Entonces aparentemente todo está bien. Hay que hacer una limpieza, reconstruirlo todo y lo podremos recuperar, creo. Incluso vamos a la caja, limpiarlas, pintarla y podemos tener una bonita pieza recuperada. Estoy preparando las micas que están rotas. Voy a hacerles el pedazo que falta. Le estoy empotrando un tornillo con el mismo hilo, y lo voy a hacer con este pegamento transparente acrílico con secado por ultravioleta. Voy a echarle unas gotas para completar los espacios que están faltantes. Venimos para que vean cómo queda. Haciendo el curado con la luz esta ultravioleta. De ambas piezas, ¿no? Y debo dejar secar todavía una media hora para ver si alcanzamos la dureza necesaria antes de sacar las platinas metálicas autoadhesivas para formar el molde. Bueno, ya está. Este es el parche. Ha quedado bastante bien. Fíjense, bastante bien con ese producto. Y igual lo he hecho aquí. Ya le puse el tornillo y completé la parte de acrílico, de plástico que faltaba para poder taparlo. La esfera está bastante limpia y vamos a cerrarlo, que coincida el pin con el punto central. Bueno, ya estamos listos como para probarlo en el Variac. Fíjense cómo hemos modificado completamente las pistas.
Las hemos rellenado con estaño, pero le hemos quitado toda la cordonería que tenía. Lo creo que es bastante más limpio. Y le he conseguido este tubo, una especie de evitar la difusión de la luz y concentrarla. Hemos revisado también todas las conexiones en los selectores. Ya hemos puesto el reloj y hemos revisado el esquema para verificar que los cables estén correctamente conectados, están en su posición correcta. Entonces ahora sí podemos ver cómo nos responde en el Variac, y si esto camina bien podríamos comenzar la etapa final, que es la calibración. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos hecho. De acuerdo al esquema que nuevamente mostraba, y habiéndolo repasado, hemos retirado todos estos cables, dos condensadores, este conector, este cable reseco, y hemos puesto este condensador electrolítico. En este caso, en lugar de 16 le hemos puesto de 22 microfaradios. Hemos puesto un protector al bulbo incandescente en lugar de la cinta aislante negra que tenía. Este es un diodo quemado, no funcionaba. Entonces le hemos puesto, si se aprecia en la parte inferior, un diodo que es el 1N50004, creo que es el que le he puesto para recuperar la rectificación de media onda. Esta válvula de acá, la 12 AU7, es el doble triodo que hace la función de balanza para inclinar la aguja a un lado al otro de acuerdo al voltaje que le pasa a una placa o la otra placa. Entonces, si una placa tiene más voltaje, se inclina por un lado; si la otra placa es la que tiene más voltaje, se inclina para el otro. Llega corriente de muy bajo amperaje. Esa es la ventaja de este aparato, que las corrientes que se trabajan es el reloj, el que está acá abajo, ahora vamos a verlo, trabaja conectado a los cátodos, y como circula un amperaje muy pequeñito, el reloj no es afectado por voltajes altos, sino por los amperajes pequeños que pasan en los cátodos de esta válvula. Esta otra válvula, las 6 AU5, es una válvula rectificadora doble de onda completa, por eso tiene dos cátodos, y lo que hace es rectificar la corriente que va a entrar a esta válvula, porque esta válvula tiene que medir corriente rectificada en corriente continua, directa, y para la medición de la corriente alterna, esta válvula rectifica esa corriente alterna y le envía a la válvula. Por eso es que hay otra rectificadora
aparte de este diodo. Este diodo sencillamente es rectificado para alimentar esta válvula, y esta es para alimentar la válvula con la otra sonda de medición de corriente continua, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Hemos reconstruido la placa, como les expliqué. Hemos cambiado los terminales. Le he puesto una batería de 1.5 voltios. Y está totalmente descalibrado. He identificado los voltajes. Este es el voltaje de entrada 220. Este es de 6.3, que es para la alimentación de los filamentos de válvula. Y acá es de 110, que alimenta las dos placas. ¿Qué más hemos puesto? Acá en verde están aquí abajo, el condensador que era de 1600 voltios. Por eso he puesto 4, porque para conseguir los 4 necesitaba de 10 nanos en 1600 voltios. Entonces, ¿qué cosa he puesto? Tenía de 20 nanos en 1000 voltios. Entonces he puesto 2 de 20 en paralelo, y después he puesto 2 de 20 en paralelo también, y después los he enseriado para obtener como voltaje 2000 voltios y como capacidad de los mismos 10, porque al poner en paralelo o a poner en serie lo bajo, al poner en paralelo lo sumo. Si pongo 10 más 10 en paralelo, estoy teniendo 20. Pero estoy teniendo 20 con 2000 voltios. Y si después pongo en serie otros 20 con 1000 voltios, lo que hago es lo bajo a 10 con 1000 voltios. A 10 con 2000 voltios, perdón. Que es en lugar de el que tenía de 1600 voltios. Entonces, con eso lo tenemos listo. Para probarlo, vamos a enchufarlo ahora, conectarlo. No sé si funcione después de todo lo que hemos hecho. Recuérdense que estaba hecho un mamarracho. Y vamos a ver si sirve o si no sirve. Y no tengo sondas. Voy a tomar de un tester cualquiera estos cables. He modificado el cable central, porque el cable central normalmente estaba con un cable coaxial blindado, y la tierra al casco del mueble y el positivo a esta resistencia de 1 mega. Recuérdense que este voltímetro, al ser un voltímetro de tubos, la ventaja es que tiene una alta impedancia. La alta impedancia es mucho mejor que los voltímetros de los multitester que salieron después, los electrónicos, porque al ser de válvulas, tener alta impedancia, la medición es bastante más exacta sin alterar el circuito para las radios de tubo, porque cuando hay muy poca impedancia, la corriente pasa por el lado de baja impedancia y se altera completamente la medición. En cambio, cuando es alta impedancia, es bastante más fiel. Por eso es que se recomiendan las altas impedancias para jugar con radios. Y lo segundo, porque la aguja es más cómoda de verla que un alterador de pantalla digital, que no se ve tendencias, sino se ven números. Es más complicado. Con la aguja se ve cómo se inclina o baja o sube, y se ve si el voltaje aumenta o disminuye. Bueno, dicho esto, lo único que nos queda es conectarlo, ver si agarra energía, si enciende
o no va a servir, o de servir, pues entonces vamos al último paso, que sería la calibración, para ver si es posible recuperar el mismo. Entonces vamos a conectarlo al variac y vamos a comenzar a introducir voltaje. Estoy en de 30 a 50. $80, $100, pero creo que lo tengo apagado. Entonces lo que tengo que hacer es primero encenderlo. Vamos a encenderlo acá. Así, encendido. Y ya si veo aquí hay una ligera, fíjense, aquí hay una ligera resplandecer del foquito incandescente. Significa que por lo menos el transformador me está dando voltaje al tubito, que debe tener 6.3. Después otra de las cosas que tenemos que ver es si estas lámparas llegan a prender el cátodo, que los filamentos deben ponerlo incandescente. Eso lo vamos a ver. 128, 150, ahora sí ya prendió por completo, y como no veo humo, no veo cruce, estamos en 160 voltios, mejor lo saco ya del variac y lo voy a poner a corriente 220 de casa directo, para trabajar con voltajes más reales. Entonces primero lo apago y vamos a desconectarlo y conectarlo a línea directa de domicilio con 220 voltios. Ahora sí, vamos a listo. Quiero ver si los tubos, los cátodos se prenden de rojo y se caldean. Para esto esta luz no me ayuda. Y sí, veo que hay en la parte de arriba los dos puntos están rojos, o sea, esta válvula sí está caldeando. Y la otra también, si ven en la parte de abajo, tengo los dos puntos rojos. Significa que esto ya está, sí está llegando. Entonces, aparentemente vamos caminando bien. Entonces ahora sí vamos a ponerlo en forma de calibración. Vengo, lo acomodo para ver si es posible calibrarlo. Esta es la parte frontal que quería mostrarles que he hecho. He pulido el plástico del reloj. Lo reconstruí lateralmente. Como recuerdan, esta parte de acá faltaba. Y al pulirlo, bueno, indudablemente la rajadura, la rotura, eso es insalvable. Y algunas raspaduras que también muy profundas, imposible de salvar. He limpiado las perillas, he pasado el pulidor en la parte frontal. Estos son los nuevos contactos. Acá tengo DC y AC. Este es el común. Y ahora sí, pues vamos a encenderlo a ver qué pasa. Ya prendió la luz, la aguja no se mueve. Ahora sí,
Fíjense, o sea, si está respondiendo el reloj. Se ha ido hasta el otro extremo. Dicen que para calibrarlo hay que dejarlo que caliente por lo menos unos 20 minutos. Está ahorita en corriente alterna, así. Entonces vamos a dejarlo ahí y voy a venir con la grabación dentro de unos minutos que caliente las válvulas para ver si podemos calibrarlo. Quería precisar un detalle que he identificado antes de continuar. El transformador que le han puesto es un transformador adaptado. Fíjense, este es un voltímetro, acá he puesto 2 voltímetros, son muy parecidos, casi idénticos, la misma marca. Fíjense, el transformador es muy pequeñito comparado con este transformador bastante más grande. Número 1. Número 2. Esto estaba conectado con el cable marrón y rojo que nos arroja 70 voltios de corriente alterna, y lo que tendríamos que haber tenido es 110 voltios, es decir, entre el cable marrón y verde, que es el que está en el extremo del 110 voltios, como lo he corregido ahora. Por eso es que, si ven en el esquema, aquí, que es el que va a transmitir arriba a placa, no me arrojaban 70 voltios, sino me arrojaban 25-30 voltios, muy por debajo. Y creo que hay un error de la persona que lo armó, porque leyó acá 70 voltios. Y al leer 70 voltios pensó que había que conectar 70 voltios acá, en el secundario. No, en el secundario hay que poner 120 voltios. Si bien no lo dice en ese manual, que no está claramente identificado, pudiese llevar a confusión, pero sí lo dice en el manual del otro probador, que es exactamente igual que lo tengo acá. Acá se especifica 120 voltios. Entonces, hecho esa primera corrección para poder alimentarlo, si no, nunca íbamos a llegar a tener los voltajes necesarios. Y número 2, probando componentes. Como esto lo hemos manipulado en forma intensa, quiero decir que este voltímetro es el primero que utilizaba una tarjeta impresa, según lo que he leído, para simplificar los trabajos de armado, todo, mientras que este voltímetro, que también es otro Headkit, el IM18, que salió unos cuantos años después, ya tenía más experiencia. Por lo tanto, las tarjetas impresas, como la que vemos acá, eran las primeras y de la calidad muy incipiente, y la persona que lo ha armado le ha puesto mucho calor y ha levantado las pistas, por eso es que ha malogrado las pistas que hemos reconstruido. Número 2, el reloj de este instrumento, comparativamente con el reloj de este instrumento, es diferente. Este se ve que es un reloj mejorado. Este es un reloj
muy incipiente y tiene sensible variación, fíjense, a la inclinación del... Solo con inclinarlo pierde el balance. Comparativamente con el reloj del otro, que por más de que uno lo inclina, no sufre modificación y son diferentes, fíjense, en el mecanismo. Tiene topes incluso, mientras que este de aquí no tiene topes. Es decir, el reloj del segundo es superior. Ahora, ¿cómo se usaba entonces? Teníamos que ubicar la posición del reloj del instrumento sin tocarlo. Ahora fíjense, estoy conectando el reloj de este para ver si funciona bien a la salida del reloj del otro, lo que mandaba el comando para este, desconectándolo. Lo he desconectado, lo he probado y vamos a encenderlo para ver si este funciona bien, que es lo que me interesaba. Entonces le doy energía. Ya tenemos energía en este. Y vamos a ver el reloj. Se va hasta el final y debe retroceder y llegar casi a 0. Como si lo consigo, ¿no? ¿Y cómo se graduaba? Se graduaba, voy a graduar con este. Este es el posición 0, fíjense. Una vez que lo tenía en mesa, recién le dábamos el 0. Quiere decir que este reloj sí está funcionando bien, por lo menos el reloj. Entonces nos falta ahora explicarles lo que estoy encontrando de problemas. Bueno, ya está con energía. En AC ya debería de funcionar, como hemos visto que funciona cuando conecto el reloj a este mellizo, y sin embargo no responde el reloj. Y sí vemos que sí llega corriente. Por lo tanto, con esto el 0 debería tener capacidad de moverlo. Como esto no está sucediendo, si vemos el esquema, lo que nos estaría indicando, vamos a señalar acá, es, he verificado que acá sí llega el voltaje que sale del diodo, que son 77 voltios de corriente continua en el pin 1 y 6. Ya lo verifiqué en la válvula 12A7, pero en el cátodo, que son en los pines 3 y 8, no tengo manejo del balance que puedo hacer al mover el 0 adjust, que es este. Al mover este no pasa absolutamente nada. Eso me indica que acá, en este grupo de resistencias, está mal. He hecho la medición, porque son 3 resistencias en serie, perdón, en paralelo están en paralelo. Al estar en paralelo, cuando uno mueve esto de acá,
lo que hace es inclinar tres resistencias en paralelo del orden de los 150 a 220K, más o menos arrojan como 60K. Entonces 60K equivalente ramal para este lado, y acá también 60K equivalente ramal para este lado, para que tengan la misma corriente negativa de Kato. Pero lo que está ocurriendo acá es de que he medido lo que llega acá y acá, y está llegando 20 y tantos K. Al mover esto, en lugar de 60 va entre 57 y 63, dependiendo la posición, para un lado o para otro, para balancear la aguja. Pero a la hora de que yo hago la medición, lo que estoy obteniendo es 20 y tantos K. Eso significa de que una de las resistencias está por debajo del valor, no tiene 150K, seguramente debe tener como 20 y tantos K, que es lo que me afecta todo el... Entonces hay que ver cuál de ellas está mal para cambiarla. Esto ya lo verifiqué, sí tiene 15K. En realidad tiene 11K, que me va a limitar con un menor poder de graduación a tener 15. Pero el problema está acá, que no me permite graduar porque hay una que está fuera de rango. Vamos a determinar cuál es para cambiarla. Voy a tratar de explicar cómo funciona el esquema y después encontrar dónde creo que puede estar la posible falla. Revisando este esquema, vemos que conectamos el transformador que nos lleva de 220 a 110 voltios, la corriente alterna, y en el lado izquierdo a 6.3 voltios, que alimenta los filamentos de las dos válvulas que están aquí en la parte de arriba. Estos 110 voltios son con un diodo que lo hemos cambiado. En azul está lo que hemos cambiado, es decir, hemos cambiado este condensador a 1600 voltios, que he puesto primero en paralelo dos condensadores de 1000 voltios con... Este es un rectificador, un diodo rectificador de media onda. Con este condensador lo que consigo es quitarle el rizado y mantener unos 155 voltios de corriente directa entre estos dos extremos. Como están conectados aquí con estas resistencias a una masa común, si tengo todo en reposo, sin conexión, lo que tengo entre este punto y este punto son 155 voltios en corriente continua directa, y si tengo en este punto con la masa, más o menos voy a tener alrededor de 75 voltios positivos que vienen de este punto con masa, y acá la diferencia de los 155, o sea, aproximadamente otros 70 y tantos voltios de este punto con la masa, ¿no? Por tener, digamos, esta distribución. Entonces acá es las dos placas comunes que van a llegar los 75 voltios. Y en los cátodos lo que estaría llegando es el negativo, ¿no? El menos 75. Por eso acá dice que acá hay un voltaje negativo entre 60 y 85, y acá hay un voltaje positivo entre 70 y 50. Ese es el error que cometieron en este instrumento a la hora de
cambiarle el transformador que ha sido modificado. Lo que conectaron es un transformador que nos daba 70 voltios entre en lugar de 110, por lo tanto nunca iban a llegar al voltaje necesario para que funcione esta válvula, y ahí es donde pienso que han metido la mano, han descalibrado todo y posiblemente han quemado algunos de los componentes. Entonces ya lo rectifiqué, ya lo puse como debe ser, en los 110 con 155, pero no consigo calibrar el reloj este. En verde he puesto todos los componentes que he revisado y que están en correctas condiciones, que no necesitan cambio. En celeste lo que he dicho que he modificado. En naranja lo que tengo dudas de lo que pudiese necesitar cambio, pero normalmente no se cambian, porque normalmente mantienen cierta aproximación bastante aceptable. Y en rojo lo que tengo mis serias dudas y que creo que están alterados, por lo cual no me permiten la operatividad normal. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esta válvula, para que afecte este reloj, que es el que finalmente mueve la aguja, lo que tenemos que tener es, si son dos triodos amplificadores de voltaje, lo que tenemos que tener es que en los cátodos los mismos voltajes. En los ánodos sí los tengo garantizados porque es la misma conexión. Pero en los cátodos, como vengo por ramas separadas, tengo que conseguir que tengan el mismo voltaje. Y como estas válvulas normalmente se desgastan y no tienen un desgaste parejo, hay mayor resistencia interna en un lado que otro con el tiempo. Entonces, para compensar este desgaste es que se hace estos puentes. Entonces, este puente lo que permite es, desplazando el zero adjust, o sea, el ajuste de cero, permite compensar para darle más voltaje a un lado que al otro, y con eso compensar la diferencia de resistencia que pudiese haber internamente por desgaste, y conseguir que haya el mismo voltaje en este punto, en el pin 3, que el mismo voltaje que en el pin 8. Eso es para lo que sirve esto. Y este potenciómetro lo que hace es de 10K, lo que hace es, si se desplaza para un lado para otro, digamos, si nos llegara acá a 70, en esta menos 75, en este punto, lo que hace es jugar aproximadamente 10 voltios para un lado para otro en diferencia. Y esto ustedes pueden sacarlo porque estos tres ramales son resistencias que están en paralelo. Estar en paralelo, tenemos que sumar las inversas, y la combinación de estas tres nos debe dar aproximadamente una resistencia equivalente encima de los 60K. Sin embargo, cuando lo estoy midiendo, me está dando 20 y tantos K. ¿Eso qué me hace? Por eso lo pongo en rojo, serias sospechas de que una de ellas está cercana a los 20K o a los 20 y tantos K, que es la que me baja completamente la componente de los en paralelo de los tres. Entonces esto es lo que tengo que revisar, y esto también pudiese ser que esté alterado y que no me permita calibrar. Es por eso que cuando conectamos el reloj, la aguja se va para un lado, y por más de que movemos el zero adjust, no llego a emparejarlo en forma balanceada. Eso es lo que pienso yo, que hay estos componentes alterados. Entonces, ¿cómo funciona esto nuevamente? Se tienen que equiparar los voltajes exactamente iguales para que la aguja esté en posición de reposo, en posición cero. Se consigue mediante estos puentes de calibración. Estos otros potenciómetros de acá son para el ajuste del reloj
porque están todos enseriados con el reloj, y lo que hacen es darle más o menos resistencia a la aguja para conseguir el ajuste fino de lo que queremos en ohmios, en corriente alterna o en corriente directa. O sea, esta es la calibración de la función en sí, para llegar exactamente a tener los ohmiajes o los voltajes con el patrón que nosotros queremos comparar. Y una vez que comparamos con el patrón moviendo esto, ponemos el valor exacto, siempre sobre los máximos en resistencias, en voltajes y en directos y en voltajes alternos, porque este tipo de reloj lo que es bien preciso para los voltajes mayores, y para los voltajes inferiores dicen que tiene una aproximación de más o menos 3%. Por eso es que hay que calibrarlo siempre en la escala más alta, en el valor más alto que se puede conseguir. Entonces, lo que tenemos acá son las rejas de control, porque por acá vamos a introducir la medición de la función que queremos y lo vamos a comparar con la derecha, que es una resistencia de 10 megas. Todo es por comparación, porque si ya tenemos exactamente balanceado en el paso inicial estos cátodos, a la hora de alterar la corriente que llega a la reja, el voltaje que llega a la reja, lo que vamos a hacer es inclinarlo. Básicamente este es el que se va a alterar, porque es el que tiene capacidad de medición. El otro es fijo y está con 10 megas a tierra. Entonces, a la hora de que modifique la aguja se va a ir desbalanceando por la carga que le he puesto, y voy a ir alterando la lectura de reloj. Como es una comparación con 10 megas, ahora voy a explicar cómo es la medición propiamente dicha. Primero vamos a comenzar con corriente continua, que va a ser esta corriente en DC. ¿Cómo funciona esto? Acá conectamos la sonda, va a venir por acá, por el selector. Este es el selector de funciones, viene por aquí, pasa por este bloque de resistencias, que para hacer la comparativa con este lado que es fijo, también tiene que sumar los 10 megas. Si ustedes tienen 7 más 2, 9, más 700 K2, y al final suma 10 megas, para hacerlo exactamente igual. Entonces, una vez que nosotros introducimos por aquí, ¿no?, alguna corriente adicional, esa corriente adicional va a desbalancear el camino que estamos siguiendo, y al desbalancearlo inclina la aguja para un lado, porque este se mantiene en 10 megas, menos este va a tener 10 megas, pero con una corriente que le estamos ingresando, que desbalancea la que está al otro lado, porque acá no estamos ingresando ninguna corriente, esta es fija. Este es como funciona la medición en corriente continua. Ahora vamos a explicar cómo funciona la medición del ohmiaje. Es muy similar lo del ohmiaje, si lo vemos aquí, pero tenemos que entender algo. El principio de medición es el siguiente. Normalmente todas estas resistencias tienen 10 ohmios, igual que la que está acá, 10 ohmios, para seguir el mismo principio de lo explicado anteriormente. Entonces, si ustedes ven este esquemita del costado, estos serían los 10 ohmios que son conocidos, ¿no? El voltaje que aplicamos acá, en este caso, para medir resistencias, va a haber una batería, y la batería acá va a ser el caso de la fuente, que le va a inyectar corriente para que circule corriente por aquí, y de acuerdo al selector va a pasar por algunas de las resistencias, o todas.
y lo que hacemos es conectar una resistencia desconocida en el ramal, algo así como esto. Y aplicamos el principio de que si esto lo conocemos y esta es la que no conocemos, si partimos midiendo del punto de unión de la parte conocida y la desconocida, y tenemos el reloj de voltaje ya que sabemos cuánto va a circular por hay una proporción, y la proporción nos va a medir por diferencia cuánto es el voltaje que está circulando por la resistencia desconocida. Entonces, si conocemos el voltaje, por comparación con el reloj, vamos a llevarlo a resistencia, porque la intensidad es una sola, la que circula por este ramal. Es así que, poniendo esta resistencia Rx aquí en este ramal, este sería el punto medio, el punto de aquí, y estamos ingresando al reloj, aquí, del punto medio, comparando la rama conocida con la rama desconocida, que es la que viene acá del lado izquierdo, con este principio. Este es cómo funciona la medición de ohmiajes. Nuevamente, la suma son 10 ohmios igual que esto, para hacer comparativo el reloj. Finalmente vamos a explicar la medición de corriente alterna. La medición de corriente alterna, también con un principio parecido al que hemos visto, está conectado en este punto la sonda. Va a seguir este camino y después, una vez que llega acá, viene por acá y pasa por este bloque de resistencias selectoras, que son para medir los diferentes voltajes, los de 150, de 500 o de hasta 1500 ohmios. Para eso va a intervenir un tubo nuevo, el 6AL5, que es un rectificador. Es un rectificador de onda completa, en el cual el primer diodo rectificador lleva una de las fases a masa, a chasis, y con lo cual me queda este diodo, y este diodo solamente me queda con la parte positiva de la onda. Al tener la parte positiva de la onda ya está rectificada, y es con la señal que trabajamos, porque necesitamos, para operar este instrumento de comparación, inyectarle pues corriente continua, porque no puedo inyectar corriente alterna a la red de control. Ustedes ven que por ningún lado hay ningún condensador que pueda eliminar la parte alterna. Por lo tanto, necesito enviarle corriente continua muy pequeña. Por eso es que hay una resistencia bastante alta aquí. Esto va a venir por acá, viene así, sigue este camino que estamos viendo, y ingresa la corriente alterna para compararla igualmente con esta, porque igual voy a pasar por el camino de los 10 megas. Este es como funciona la medición de corriente alterna. Ahora, el ramal que viene por encima y que está en líneas punteadas, que viene acá, es porque internamente en la válvula se generan hay unos electrones libres que paran ahí dando vueltas por el tubo, que son una especie de contaminación que pudiese causarnos aquí un voltaje negativo, muy pequeño, de menos de 1 voltio negativo, y ese voltaje negativo me puede alterar el reloj, y me lo puede inclinar hacia la parte negativa del
desbalanceándome lo que he conseguido acá. Entonces, ese voltaje negativo por irregularidad en el funcionamiento de la válvula, ¿cómo se elimina? Lo eliminan conectando este ramal al lado positivo, y aquí a través de este potenciómetro jalamos un voltaje positivo para que se anule con el negativo y quede balanceado y quede en cero, de manera que no intervenga esta contaminación que tenemos acá. Y eso le llaman ¿cómo se llama? El balance de AC. Es decir, que regulamos el reloj de AC para que no tenga esa contaminación de distorsión de los electrones libres que van saltando, y nos queda ya el instrumento en las condiciones necesarias para operar. Eso es el funcionamiento a grandes rasgos de este esquema. ¿Y qué cosa es lo? Bueno, lo hemos limpiado, lo veo bien. Vamos a cerrar a ver si después de la limpieza se corrige el tema de la... Al margen de lo que hemos mostrado recientemente del potenciómetro que estaba haciendo tierra con uno de sus extremos, hemos revisado las resistencias que les dije que sospechaba, estas de acá, y he encontrado que una de 150, que es esta de acá, tenía 180K en lugar de 150K, y a la hora de cambiarla se rompió la resistencia del costado, que es esta de 220K, y puse una nueva de 220K. Al margen del cambio de resistencias, encontré que el reloj, en la parte posterior que tiene su conexión positivo y negativo, el positivo estaba haciendo contacto con una pista de la tarjeta, por lo tanto lo retiré y le puse 2 arandelas plásticas al reloj para evitar que tenga contacto directo con la tarjeta. Fuera de esos cambios, que para encontrarlos nos toman horas de encontrar las fallas, vamos a ver lo que tenemos, y antes de ello explicarles que he hecho una aproximación de calibración de acuerdo a los pasos que están indicados en el manual. Estos son los pasos de calibración, y esta es la parte final para poder ver la operatividad del mismo. También quiero precisar que no pretendo tener este instrumento como instrumento de precisión, solamente quiero tenerlo como instrumento de aproximación, además de que recuperar la operatividad de todo el dispositivo. Quiero precisar también que las resistencias que están involucradas en las diferentes ramas para completar los 9 megas, seguramente tienen algunas desviaciones, por lo tanto la precisión del mismo se ha perdido, y para recuperarla, ahora sí es muy sencillo. Recuperar las funciones, solamente ir cambiando una por una para tener la precisión adecuada y tenerlo operativo en su totalidad. No es mi intención solamente es recuperar la funcionalidad, una aproximación, y luego usar para poder hacer algunos ajustes de radios y solo mirar la tendencia de movimiento de las agujas para voltajes pequeños. Entonces, dicho esto, vamos a encenderlo.
lo ponemos en corriente alterna. Ya encendió la lucecita acá arriba. Esto está muerto, esto debería de calentar, ir hacia atrás y después retroceder. Eso es un buen síntoma. Entonces ahora vamos a medir corriente alterna para demostrarles. Tengo conectado en el variac con 50 voltios. Vamos a poner la sonda de medición que no son sus sondas y ya las tengo aquí instaladas. Vamos a hacer la medición a ver cómo se comporta. Tenemos que primero llegar al 0. Perdón, y ponerle en la escala, fíjese lo que estoy malogrando el instrumento, ponerlo en la escala de, voy a medir 50 voltios, entonces vamos a poner una escala de 150 voltios y lo vamos a poner en 0. Recuérdense que he hecho una aproximación de la regulación en 0 y medimos acá y estamos midiendo en la escala de 150 voltios. Tengo 50 y tantos voltios y acá me arroja como 60, seguramente es aquí. Esto es lo que debería medir, los 50 y tantos voltios. Quiere decir de que sí me está midiendo la corriente alterna. Incluso si voy aumentando con el variac, ya estoy en 70, 80, ven cómo va aumentando, y con esto voy dando la calibración necesaria al inicio, ¿no? Para ver después cómo vemos. Entonces sí responde a la medición de corriente alterna. Ahora vamos a medir corriente directa, corriente continua. Entonces vamos a ponerlo en DC. Vamos a medir una batería, lo ponemos en escala de 1.5. Voy a medir esta batería. Es 1,5 voltios y se va al extremo porque es 1,5 voltios. Incluso podríamos medir ahora una de, vamos a poner una escala de 15 y vamos a medir esta que es cercana a los 10 voltios, a los 9 voltios, y fíjense, está midiendo 9 voltios. Entonces estamos bien con la corriente continua. Y por último vamos a medir resistencia en ohmios. Cuando está abierto debemos de tener acá infinito, y cuando está cerrado debe estar en 0. Vamos a cambiar la sonda, no le he puesto. Ahora sí, debería estar en 0. Infinito cuando entonces vamos a probar una resistencia.
Por ejemplo, esta es una resistencia de 20 megas. Vamos a ver si mide esto, si responde. Probablemente no lo he calibrado bien, pero esto debería estar aquí. Tampoco, porque si lo suelto debería estar en infinito. Y cuando lo es que no le he hecho el ajuste al cero. Acá debe estar en infinito y acá debe estar en cero. Ahora, esto se funciona con una batería, y la batería que tenemos atrás no llega al voltio y medio. Entonces eso me podría estar, ven, si toco la batería me está cambiando la medición, y esto puede ser por dos. Primero, que no está haciendo buen contacto. Ahí parece que hiciera buen contacto, pero lo principal era explicarles de que sí también responde a la medición de resistencias, o sea, con las funciones rescatadas. Indudablemente que la precisión, como indiqué, va a depender de la exactitud de las resistencias internas, que no las voy a cambiar porque solamente quiero medir tendencias, y sobre todo en voltajes de corriente alterna. Y para resistencias menos lo voy a usar, porque ahora hay 1000 instrumentos que son bastante más económicos y más precisos. Y vamos a retirar la batería, porque todos estos voltímetros tenían batería, y estas baterías pueden derramar líquido, ácido, y es lo que ha malogrado el instrumento anterior. Entonces, explicado esto y visto que ya lo hemos recuperado en su funcionalidad, vamos a ponerlo en su gabinete, en su caja, para ver cómo queda finalmente. Bueno, ya lo puse dentro de su gabinete, en su caja. Recordemos lo que le hemos pulido, hemos parchado, hemos hecho un pedazo de la mica que no lo tenía, hemos limpiado las perillas, hemos puesto uno de los conectores que no lo tenía. Hemos pintado la caja con pintura metálica gris, metalizado, para darle muy buena prestancia por sus 4 lados. Le hemos puesto las patitas en la parte inferior para que no resbale, de silicona, se las he fabricado de silicona. Y ahora vamos pues a probarlo finalmente. Este es su base original. Algo que debo de precisar es que este reloj, la calibración en cero mecánica que debería hacer con este tornillo, que es un pin que mueve ligeramente el muelle interior, no me está obedeciendo, porque fíjense, por más de que le doy, sí mueve el muelle, si ustedes ven, mueve la grampa, pero no tiene el desplazamiento necesario para mover los 2 o 3 grados que necesitaría.
¿Cómo tendría que hacer para repararlo? Sí, se puede hacer. Habría que sacar estos la tapa frontal, sacar el reloj, sacar estos dos tornillitos y desarmar el mecanismo para que este espiral de tensión de resorte, girarlo y desfasarlo unos 3 grados o 4 grados para que me dé la posición 0 y recién fijar el nuevo punto de contacto con el tornillo. Como es un trabajo pesado y complicado, hay mucho de relojería, y ya lo hice en otro de estos aparatos. Prefiero no tocarlo porque la funcionalidad con que a mí me va a servir como de aproximación basta. Y vamos a darle tensión, vamos a encenderlo. Prendió la lucecita. Esto debe de ahora venir hasta acá y después regresar. Está caldeando la válvula. ¿Ven? Ya significa que ya las válvulas han caldeado, las dos. Incluso recomiendan, como este aparato seguramente no se usaba por muchos años, que se deje prendido por 24 o 48 horas para recuperar la funcionalidad de las dos válvulas. Entonces vamos a medir la corriente de esta batería, que es la que le saqué adentro, que está toda vieja de oxidada, pero está con voltaje. Y vamos a terminar el video midiendo esto. Vamos a poner esto en común y esto en corriente directa, DC. Y ahora sí vamos a medir nuestra pilita, nuestra batería, esto en negativo y esto en positivo, a ver cómo nos quedó. Y me arroja ligeramente por debajo de 1.5, 1.48, pero con eso le quiero demostrar que ya está operativo, y con esto pues puedo revisar mi alineamiento de los altavoces cuando ponga las radios de tubo, porque tiene una altísima impedancia comparado con los voltímetros electrónicos, y esto no altera la medición que hacemos en las radios de válvulas. Entonces, explicado esto, espero que les haya gustado, y otro aparatito para tenerlo dentro de los recuperados. Y no se olviden de darme un like si les ha gustado, y espero que les sirva para levantar alguno de estos aparatos que son históricos, pero muy útiles hasta el día de hoy. Gracias.